Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este 2017. Buenas noches, Osimo Camacho. Buenas noches, es un gusto estar aquí. Y pues bueno, hoy vamos a seguir con la Agenda Nacional de Riesgos y otro tema que trae incluido como una de las amenazas que hay para el Estado y que tiene que ver con estos desastres naturales que están provocados por huracanes, sequías, sismos, incendios forestales y cualquier otra actividad como las actividades volcánicas que han puesto ya en jaque a las autoridades y que han revelado también diversas irregularidades en el tema de la corrupción con esta y otras administraciones respecto al fondo destinado para cubrir los desastres naturales. Claro, bueno, es importante pues destacar que este tipo de eventos y de situaciones que atañen al clima, que atañen al ecosistema, ¿no? Y a los desastres naturales, está incluido dentro de la Agenda Nacional de Riesgos, ¿no? Prácticamente hemos visto que toda la Agenda Nacional de Riesgos se ha enfocado en investigar a las personas, se han enfocado precisamente en ver qué atenta en contra más que del Estado del grupo gobernante, ¿no? Movimientos sociales, movimientos subversivos, por supuesto el narcotráfico, ¿no? Pero esta otra parte que tiene que ver con los desastres naturales, las pandemias y los desastres también provocados hacia los ecosistemas, pues entonces también es parte de la Agenda Nacional de Riesgos. Yo debería de considerar que debiera ser realmente de las primeras preocupaciones que deberían tener quienes nos cuidan, ¿no? Entre comillas, más que estar investigando a personas. Pero bueno, es una investigación que realmente realizaste tú la generaste a partir de la Agenda Nacional de Riesgos. Más bien nos gustaría que nos platicaras qué lugar ocupa dentro de la Agenda Nacional de Riesgos este asunto de los desastres naturales, las pandemias. Esta investigación o esta clasificación que hace el CISEN se encuentra está asociada también con la de las enfermedades crónico-degenerativas y de salud, y hacen un capítulo que tiene que ver con desastres naturales y hacen una clasificación en el 4º lugar en la última Agenda Nacional de Riesgos. Y bueno, vemos que el Estado está realmente preocupado por estos fenómenos naturales, pero también porque reconocen en la agenda no tienen la capacidad suficiente para actuar y porque la misma corrupción que hay en comunidades, en municipios y en estados ha minado los recursos que están destinados para enfrentar estos hechos. Pero me gustaría que fuéramos a ver la entrevista que hicimos con Alejandra Diver, que ella es una investigadora de Oxfam México, quien nos plantea cuál es el panorama actual en el país. México es un país que por su ubicación geográfica, entre 2 océanos, sobre 5 placas tectónicas, es un país muy expuesto a diversas amenazas de origen natural, principalmente hidrometeorológicas y geofísicas y geológicas. Es decir, ciclones tropicales, lluvias, sequías, sismos, erupciones volcánicas. Y además estos fenómenos se han incrementado en frecuencia e intensidad por el cambio climático. No los podemos entender tampoco sin explicar que las vulnerabilidades que tiene la población frente a estas amenazas, que se construyen de diferentes formas. Se construyen por temas económicos, sociales, políticos, es decir, va desde el ingreso hasta no tener acceso a espacios donde se toman decisiones. ¿Qué es lo que debería estar haciendo el gobierno mexicano para evitar que estas afectaciones continúen? O digo, si hay alguna manera de hacer algo, ¿no? Sí, bueno, hemos visto avances en los últimos años en materia de protección civil. Esto significa que el número de personas que han muerto a causa de desastres
así como personas que han tenido que desplazarse de su lugar de origen por los mismos, ha disminuido. Sin embargo, lo que ha aumentado es el número de eventos que han sido declarados como emergencia y también las pérdidas económicas. Ahora sí que esto nos lleva a hacer un llamado para que las autoridades comiencen a trabajar más el tema de la prevención. Anualmente, bueno, en promedio, desde el 2000 hasta el 2014, se pierden aproximadamente 2.400 millones de dólares a causa de los desastres. Y que esto tiene un impacto muy fuerte en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque las vidas de las personas que suelen ser afectadas por estos desastres son las más vulnerables, son las que no pueden, bueno, las que no tienen las suficientes capacidades para hacer frente a estas, y porque tampoco existen redes de seguridad social, bueno, de protección social, que los ayuden a afrontarlas y a recuperarse rápidamente. Es necesario trabajar en esto, es decir, en la prevención de riesgos, haciendo por una parte el trabajo de preparación, pero también abordar esas causas de vulnerabilidad. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación. Ya vimos lo que nos dice Alejandra Diver, investigadora de Oxfam México, Socimo, sobre lo que está pasando en el país y la manera en cómo se están enfrentando los desastres naturales, que bueno, nadie puede tener con certeza cuándo van a ocurrir, si ya hay organismos que nos alertan, que nos avisan, pero creo que todavía nos puede tomar por sorpresa muchas cosas, ¿no? Claro, sin embargo, bueno, precisamente para eso están los órganos de seguridad de este país, ¿no? Precisamente para prever este tipo de, pues, de situaciones que podrían vulnerar la seguridad de millones de familias. Tenemos, por ejemplo, asuntos que tienen que ver con los volcanes, ¿no? Pero también tenemos asuntos que se han ido generando por la propia acción del ser humano, como la destrucción de ecosistemas, que después se revierte y puede generar pues lo que hemos ya estado viviendo, desde tormentas tropicales que les llaman atípicas, que ahora realmente ya es lo más común que ocurran. Hemos visto también la erosión de los suelos y por lo tanto la incapacidad para producir alimentos y también para que se regeneren aquellos bosques que han sido talados, por ejemplo, ¿no? Y que son de vital importancia pues para la sociedad. Realmente, en efecto, lo que la propia agenda está señalando es que gracias a la corrupción, una corrupción entre autoridades y también entre grandes empresarios, porque se autorizan muchos proyectos que saben que van en contra de los ecosistemas, por ejemplo, o que ponen en riesgo, o que su ejecución pone en riesgo a la población, y sin embargo se hacen porque son recursos económicos. Entonces la propia agenda está señalando a la corrupción como una de las principales debilidades que tiene el Estado mexicano para enfrentar este tipo de desastres. Nos gustaría realmente que nos hablaras acerca de este tipo de riesgos que ellos ven y cuáles son los riesgos que ellos ven. Fíjate que la Agenda Nacional de Riesgos enumera muy puntualmente lo que significan los verdaderos riesgos y los clasifica en un nivel alto y medio, y ese es el parámetro que utiliza, y habla o revela sobre las incapacidades y deficiencias que tiene el Estado. Me gustaría comentarles uno a uno qué es lo que nos dicen, ¿no? En el primer lugar se encuentran las acciones limitadas de los gobiernos federales y estatales y municipales para afrontar las contingencias, ¿no? Es decir, cualquier evento, como ya lo hemos visto, rebasa a los gobiernos, incluso rebasa la ayuda social que se hace a través de organizaciones o de
o de las mismas colonias, ¿no? Que de repente sabemos que pasa algo y comenzamos a juntar víveres, cobertores, en fin, ¿no? También se habla sobre el uso político de las autoridades municipales, estatales, en la distribución de los recursos del Fondo de Desastres. Ya hablábamos de esto un poco. Y en el tercer punto está el déficit de la oferta de gas natural seco por exceso de demanda diaria que rebasa las inyecciones al Sistema Nacional de Gasoductos. Esto que hablabas tú, ¿no? Estos grandes proyectos que llegan a hacer perforaciones, a hacer extracciones, ¿no? Yo diría que también podríamos contemplar todo esto que se está hablando sobre el fracking y los hidrocarburos, ¿no? En el cuarto lugar se habla sobre insuficientes instrumentos de transferencia de riesgos para atender desastres de muy alta magnitud, ¿no? Es decir, no hay capacidad para delegar funciones y para atender a los que lo necesitan, ¿no? En el quinto punto vemos un incremento en el número de magnitud de los fenómenos naturales como consecuencia del cambio climático. Este tema que, bueno, ya ha tocado incluso cumbres internacionales, ¿no? En donde hay países, sabemos, industrializados que se niegan a participar y contribuir en que esto tenga una amortización, ¿no? Y que se eviten pues más estos desgastes de los ecosistemas que nos está llevando a, pues ya lo hemos visto, a tragedias, ¿no? En el número 6 está la deficiente regulación del uso de suelo y del desarrollo urbano, que genera la multiplicación de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo. Aquí creo que sería muy conveniente, y tú también lo has vivido como reportero, hablar de que este punto nos habla de la pobreza en la que viven millones de mexicanos, y que al ver que los espacios en los que ellos habitan están vulnerados, tienen que buscar otro tipo de espacios, de asentamientos, y bueno, estos afectan también al medio ambiente y tienen un impacto pues sí, ¿no? Todo esto. Al final también generalmente son asuntos, digamos, que de corrupción, porque no necesariamente son las personas de escasos recursos las que viven en zonas de alto riesgo. Recordemos recientemente lo que ocurrió en Santa Fe, con realmente desarrollos de muy alto valor para clase alta o media alta y muy alta, y que se derrumbaron, ¿no? Precisamente porque construyeron en zonas donde desde el punto de vista de la mecánica de suelos no debieron de haberlo hecho, pero les generaba dinero, les generaba plusvalor, y bueno, pues entonces por eso lo hicieron, ¿no? Es un ejemplo. Tenemos también el asunto de lo que ocurre con las personas que no tienen vivienda y que a veces viven en barrancas, ¿no? Y que de momento, bueno, pues en algún momento parecía que era una barranca seca, pero viene una lluvia, entre comillas, de esas atípicas, y el agua busca su cauce y vuelve entonces el agua a la barranca, por ejemplo, ¿no? Eso al final, digo, también nos habla de un asunto de corrupción, y no tanto de las personas que viven ahí porque no hay lugar donde vivir, no tienen acceso a uno de los derechos consagrados en la propia Constitución y consagrados también en la Declaración de los Derechos Humanos, que es el acceso a una vivienda digna, ¿no? Entonces, al final también es la incapacidad del Estado y un tipo de corrupción que repercute precisamente para que ocurra esto. ¿Qué te parece si seguimos viendo lo que nos comentó la investigadora de Oxfam México, Alejandra Diver, respecto de este tema, y seguimos con los planteamientos que nos hace la Agenda Nacional de Riesgos? ¿Tú consideras que el gobierno mexicano está haciendo estas valoraciones de prevenir para evitar daños que pudieran llegar a ser irreparables? Bueno, como mencionaba, hay avances, sí hay avances en protección civil y hay políticas públicas enfocadas a la prevención. El problema radica en que muchas veces son implementadas de acuerdo o no implementadas por diversos intereses y por falta de prevención. También a nivel local sucede que algunos funcionarios no están capacitados o no conocen sobre el tema. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es no nada más con las comunidades, estamos
recuperando buenas prácticas para hacer recomendaciones que puedan mejorar estas políticas públicas, y también queremos trabajar con los municipios y con actores municipales, no nada más de protección civil, sino con los diferentes funcionarios y funcionarias, para capacitarlos, para poder asesorar planes de desarrollo municipal, planes de protección civil municipal, y que nos puedan ayudar a mejorar el trabajo que hacen en tema de protección civil y prevención. Sería un trabajo muy amplio, ¿no? Porque como mencionabas, bueno, los riesgos no solamente vienen por la temporada de huracanes, sino también por las actividades que se han señalado ya de algunos volcanes, ¿no? O por los sismos, en fin. ¿Cuáles serían los riesgos más, ¿cómo podríamos llamarlo?, que están en foco de alerta actualmente en México? Sí, tenemos varios. Tenemos, ya los mencionabas hace un momento, por una parte, en cuanto a amenazas naturales, tenemos los relacionados con fenómenos hidrometeorológicos, es decir, los huracanes, las lluvias, las sequías, que los focos rojos, bueno, son los deslaves que pueden causar, los derrumbes, las inundaciones. Por otro lado, tenemos los geofísicos, tienen que ver con volcanes, tienen que ver con los sismos, y bueno, bueno, México es uno de los países que más expuesto está a estos desastres, ¿no? Dependiendo del lugar, ¿no?, de las comunidades, de los municipios de los que hablemos, son muy diferentes esos focos rojos. Entonces, por eso es importante el trabajo con las personas de la comunidad, para empezar a identificar con ellos. Muchas veces ellos ya lo saben cuáles son. Es identificar con ellos cuáles son esos riesgos, y así se construye también con ellos y con los conocimientos que ya tienen un plan para reducir estos riesgos de desastre. Ya escuchamos lo que nos dice Alejandra Diver, integrante del grupo de Oxfam México, y el planteamiento que nos hace, que también se hace en la Agenda Nacional de Riesgos como último punto, y que tiene que ver con los limitados recursos humanos, técnicos y económicos para atender emergencias. Osimo, ¿algún comentario al respecto? Pues es interesante que al final todos los puntos que has estado enumerando y que vienen en la propia agenda y que las autoridades por lo tanto saben, es que es muy poco lo que se le deja realmente a lo que es fortuito. Todo esto se puede prevenir. Todos los desastres que hemos estado padeciendo, hemos escuchado de aquellos desastres, estos deslaves en Guerrero, por ejemplo, ¿no?, que han dejado cientos de personas muertas, sepultadas por aludes, por ejemplo. Hemos escuchado de aquellos desastres también naturales en Chiapas. Mucho de esto se pudo haber prevenido, porque ya está ahí. Ya saben que en la temporada de huracanes va a haber huracanes de categoría 5 que van a llegar a lugares donde no existe la infraestructura para soportar, por ejemplo, esto. Y no se hace nada. Solamente hasta que el huracán ya llegó es cuando empiezan a ver qué es lo que se va a poder hacer, a tratar de desalojar a algunas personas, y ya después a que venga la ayuda, ¿no? Y está en efecto el Fondo Nacional de Desastres, que además el Fondo Nacional de Desastres ha sido objeto de corrupción, como hemos documentado ya en otras... De saqueo que hemos documentado. Pero a ver, la Agenda Nacional de Riesgos ya señala cuáles son aquellas situaciones vulnerables del país y que tienen en vulnerabilidad precisamente a cientos de miles o a millones de personas, y prácticamente no se hace nada desde el punto de vista preventivo. Ahí vemos realmente cuáles son los intereses, digamos, o las prioridades de un gobierno como el actual. No, incluso habría que ver sobre los mismos proyectos de infraestructura. Recuerdo que hay una carretera que se está haciendo, por ejemplo, en Morelia, y que la está haciendo la empresa Tradeco, que es una carretera que pone en marcha la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y estudios de investigadores dicen
que de hacerse o de concluirse la carretera se prevé que venga una luz, ¿no? Porque la están construyendo sobre un espacio que no debe ser, ¿no? Y bueno, me gustaría que hiciéramos un corte para regresar y hablar sobre lo que nos dice la Agenda Nacional de Riesgos en torno a este tema. Cada vez que viene una crisis de los diferentes tipos de amenazas que existen, las personas más vulnerables que viven en pobreza son las que se ven más afectadas. Es decir, estas personas, un huracán, por ejemplo, puede significar caer en una espiral de pobreza que difícilmente pueden recuperarse. Por lo mismo que mencionaba, que no tienen estas capacidades o la red de protección social que les ayude a hacer frente a los desastres. Esto también implica que la inversión que se ha hecho y el desarrollo que se ha ganado en estas comunidades se pierde. Entonces, es necesario, con la prevención, con las diferentes acciones, con abordar las vulnerabilidades, podemos asegurar que lo que se ha desarrollado pueda seguir su camino, ¿no? A hacer comunidades más resilientes. La desigualdad también construye el riesgo, ¿no? de desastre. Entonces, para disminuir los riesgos también tenemos que hacer esta lucha contra la desigualdad, ¿no? Se construye de una forma en que, por una parte, el hecho de que las personas no tengan los recursos y tampoco tengan esta voz los hace más vulnerables. En cambio, hay otras personas que pueden hacer frente a los riesgos, ¿no? Es decir, todos estamos expuestos a los ciclones, a los terremotos, pero unos tienen las capacidades para hacer frente a ellos y otros no, ¿no? Entonces, la idea es cómo distribuimos ese riesgo. Y también en temas de respuesta a un desastre, a una emergencia, señalar que no siempre está la ayuda destinada a quienes más la necesitan. Entonces es importante también considerar que quiénes son esas personas más vulnerables, y lo que queremos hacer es asegurar que a la hora de una respuesta, tanto organizaciones como gobierno cumplan con los estándares mínimos y ayudemos a cubrir las necesidades básicas de las personas afectadas. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y estamos hablando sobre lo que nos dice la Agenda Nacional de Riesgos SOCIMO en torno al tema de desastres naturales, que ya lo habíamos comentado en un principio, lo vincula con el tema de las enfermedades y lo coloca en el cuarto lugar de atención prioritaria para el Estado. ¿Qué más podrías comentarnos tú como coordinador de todas estas investigaciones que hemos presentado sobre este tema, antes de pasar a conocer cuáles son los escenarios que nos manifiesta la agenda? Pues nada más un comentario breve, que al final todo este tipo de desastres y este tema repercute en el ámbito social. Son personas, son vidas humanas las que están en riesgo, y también son movimientos sociales los que muchas veces se generan a partir de estas decisiones gubernamentales que, como bien mencionábamos, que atentan en contra de los ecosistemas, y también porque a veces son afectadas estas personas o están demandando, como precisamente mencionábamos hace un momento el caso de Guerrero, y este desastre, este alud que se llevó cientos de viviendas en Guerrero, hasta la fecha, no han sido ni siquiera reparadas esas viviendas, la gente no tiene dónde vivir,
por lo menos en ese lugar, ha buscado lugares en pueblos aledaños, con familiares, y tampoco ha tenido ayuda para, por lo menos, que parte de lo que se ha destruido, lo puedan ellos a volver a construir. Entonces, hay un movimiento social actualmente que demanda esa ayuda y que no sabemos, por ejemplo, en dónde quedó, ¿no? Claro. Antes de concluir, me gustaría comentarles sobre los escenarios que plantea la Agenda Nacional de Riesgos y que fueron analizados por el aparato de inteligencia del país, y estos recaen sobre las finanzas públicas, la economía nacional y la inconformidad social, esto que comentas, ¿no? Respecto a las finanzas públicas, el análisis advierte de un colapso fiscal ante desastres de origen natural de gran magnitud. Lo anterior debido a que se ejerce presión sobre las finanzas estatales y contribuciones al Fondo Nacional de Desastres y de Gastos de Reconstrucción. Este fondo que ya ha sido tan mencionado y que yo creo que amerita una investigación más profunda, ya lo hemos hecho, está en las páginas de Contralínea, pero no caería nada mal traerlo a la televisión para que, bueno, la gente que nos ve aprecie este tipo de investigaciones. En segunda instancia se encuentran las afectaciones a la economía que impiden un crecimiento e incluso generan retrocesos e interrupción de flujos de bienes y servicios y personas a causas de medidas preventivas coyunturales, ¿no? Es decir, la prevención parece que solo se da en ese momento, pero no hay una dinámica de prevención continua en estos lugares donde amerita, ¿no? Estas poblaciones como las de Guerrero, Michoacán, Chiapas, ¿no? Que son muchas de las que visiblemente se ven afectadas cada año. Puebla, estoy pensando también, ¿no? En las carreteras han ocurrido graves desastres y, bueno, esto es uno de los escenarios que nos plantea el CISEN a través de la Agenda Nacional de Riesgos. El tercero y último escenario que plantea este documento, que hay que recalcar que es confidencial, es sobre la inconformidad social, y el riesgo que analiza este documento pues se podría dar en zonas afectadas debido al incremento de enfermedades, decesos y pérdida del patrimonio. También la incomunicación y desatención de necesidades primarias de la población, migración forzada, así como la pobreza, desigualdad y violación de derechos humanos ocurridos después de un desastre. Parece que la Agenda Nacional de Riesgos tiene muy a detalle todo lo que pasa en torno a cuando ocurre un desastre natural, pero no vemos que se estén llevando a cabo las medidas preventivas y que se estén cuidando los dineros, Sosimo, que tienen asignados en el presupuesto público para este tipo de eventos, ¿no? Claro, y hay poco presupuesto realmente. En la propia agenda se señala que tiene recursos limitados, tanto humanos como financieros, para enfrentar todo lo que ocurre, y también porque es un asunto entonces de prioridades, ¿no? En realidad, por ejemplo, el plan DN3 de la Defensa Nacional no es principalmente lo que priva, ¿verdad?, en las últimas acciones de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En realidad están metidos en asuntos de seguridad interior, están metidos en supuestamente combatir al narcotráfico, están metidos en otros asuntos y no en este tipo, por ejemplo, previendo este tipo de desastres, porque en efecto cuando ya ocurre el desastre, pues ahí vemos que también llega, ¿no? Pero como decíamos, pues llega nada más como un paliativo a ver qué se puede hacer cuando se pudo haber prevenido y se pudo haber evitado tal costo de vidas humanas, por ejemplo. Pues Sosimo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta emisión de Contralínea TV. No sé si quieras agregar algún punto antes de concluir. No, creo que se ha tratado todo ya lo más importante. También agradezco a usted que se haya puesto en línea con nosotros como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo con otro de los temas de la Agenda Nacional de Riesgos que tiene que ver con catástrofes ambientales. Nos vemos.